Hola traders, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traigo para ustedes el primer video de la serie del curso gratis de trading. La verdad es que estoy muy contento. Como saben, en el video anterior, que si no lo han visto les dejo una tarjetita por aquí, hablamos de toda la introducción de lo que iba este curso, los temas que íbamos a abordar, los bloques, etcétera. Entonces, para este primer video quiero empezar por lo más importante que para mí es el pilar en el trading. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, por favor no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un video, además de que también con sus comentarios y su interacción en este video me ayudan para que el algoritmo lo recomiende. Entonces la verdad es que si creen que mi contenido es bueno, se los agradecería mucho y no les cuesta nada. Muy bien, vamos a comenzar con el disclaimer, que igual se los voy a dejar en todos los videos, no voy a estarlo leyendo, pero se los dejo porque sí es muy importante. Y bueno, como les comenté en el video introductorio, este curso se va a dividir en dos bloques. La primera parte vamos a hablar de todo el análisis técnico que nos van a llevar a una decisión de compra o venta. Y para mí el pilar más importante del análisis técnico sobre todas las cosas es la estructura de mercado. La estructura de mercado es más importante que la liquidez, que los fair value gaps, que los order blocks, que los soportes, las resistencias, lo que quieran. La estructura de mercado debe ser el pilar fundamental en el que tú te bases para decidir si vas a comprar o vender. Y yo sé que muchos ya sabemos o creemos que sabemos qué es estructura de mercado, pero vamos a retomar los conceptos más básicos de manera rápida, simplemente como para poder entrar en contexto, y vamos a ir avanzando con ejemplos y demás. Ok, entonces vamos a comenzar hablando de los tipos de estructura y retomar los conceptos básicos de estructura. Como les digo, quiero que sea algo rápido, pero sí es importante que sepamos esto y que si no nos acordamos, bueno, pues recordarlo. De manera muy rápida, la estructura se divide en dos principalmente, que es la estructura alcista, cuando el precio se está moviendo hacia arriba de manera clara. Estructura bajista, cuando el precio se está moviendo hacia abajo de manera clara. En inglés lo pueden encontrar la parte alcista igual y pues también es importante porque de repente mucho del conocimiento que pueden encontrar por ahí está en inglés. Alcista en inglés lo pueden encontrar como bullish. Y la estructura bajista en inglés la pueden encontrar como bearish, como tal. Si ven alguno de estos conceptos en inglés, bueno, pues ya saben qué es. La consolidación, pues realmente yo le he visto diferentes nombres, pero puede ser sideways, consolidation como tal. Este tercer tipo de estructura se refiere cuando el precio nosotros la queremos ver hacia un lado, pero de repente el precio empieza a hacer cosas que pues nos confunden. Aquí como podemos ver, el precio está dejando de hacer movimientos claros, ya sean hacia arriba o hacia abajo, y se encierra en un rango. La realidad es que muchas veces el precio hace este tipo de movimientos. La fortuna que tenemos de operar en los mercados financieros es que hay muchos instrumentos y seguro que es muy probable que siempre encontremos alguno que esté con alguna estructura clara, que como les digo es el pilar fundamental para operar. Si de repente a ti te gusta operar mucho algún par de forex o algún futuro o commodity o lo que sea, pero no lo ves en una estructura clara, bueno, pues ahí deberíamos de empezar a darnos cuenta que a lo mejor en ese momento en específico no es tan bueno buscar ni compras ni ventas en ese par o en ese instrumento. Yo creo que esto es algo que voy a estar tocando mucho a lo largo del curso, pero es muy importante siempre operar mercados o instrumentos o pares que tengan una estructura clara. Muy bien, ahora, ¿en qué temporalidad? Bueno, eso va a depender de cada uno de nosotros. A lo largo de este curso también vamos a estar hablando de esto, pero para no hacer más largo este tema, que yo creo que es muy sencillo, quiero hablar sobre cómo se forma una estructura alcista, que es cuando el precio está haciendo movimientos hacia arriba, rompiendo los altos anteriores de manera clara y contundente, haciendo un alto más alto, o en inglés un higher high, ok, un alto más alto que rompe de manera contundente el anterior. Pero el precio difícilmente se va a mover en línea recta. El precio siempre hace retrocesos. Estos famosos retrocesos son llamados bajos porque es un punto bajo del mercado, pero bajo más alto porque si se dan cuenta es más alto, vaya la redundancia, que el anterior. Entonces, de manera muy resumida, siempre que el mercado está creando una estructura alcista, por ejemplo, en este caso, el retroceso del segundo impulso, del segundo movimiento, va a quedar protegido por el bajo anterior. Es decir, en el momento en el que el precio rompa este alto y decida hacer un retroceso,
Para confirmar que la estructura sigue siendo alcista, el precio no puede romper el bajo anterior de manera contundente. Es difícil saber hasta dónde va a retroceder el precio, porque puede ser aquí un retroceso pequeño, uno mediano, uno grande, que te haga un famoso doble piso cuando el precio toca exactamente 2 veces en un mismo punto. No sabemos. Obviamente, a lo largo del curso, uno de los objetivos principales es tratar de entender hasta dónde puede retroceder el precio con más probabilidad. Esto no es un juego de adivinar ni de tratar de predecir, es un juego de probabilidades. Entonces, basado en diferentes confirmaciones, vamos a tratar de ver hasta dónde puede retroceder el precio o hasta dónde es más probable que retroceda para seguir subiendo. Muy bien, continuando con lo opuesto, una estructura bajista, que es cuando el precio se está moviendo hacia abajo de manera clara, haciendo bajos más bajos que el anterior, y sus retrocesos, que son los puntos altos, siguen siendo más bajos que el alto anterior, los famosos lower low o lower high. Al igual que en una estructura alcista, cuando un precio te rompe de manera contundente un bajo anterior, eso quiere decir que el precio queda protegido en su alto más bajo. A lo que yo me refiero es que el precio va a retroceder, pero si esto es una estructura bajista, se va a confirmar si el precio te respeta lo que les comento del alto más bajo anterior, que es este. Igual en este caso puede ser un retroceso pequeño, uno mediano, uno grande o incluso un doble techo. Lo importante es que los rompimientos hacia abajo, y hablo de rompimientos cuando digo que te rompe aquí un bajo, estos rompimientos de aquí o en una estructura alcista, estos rompimientos de acá son de manera contundente. Muy bien, nosotros operamos aquí con velas japonesas, creo que esto ya ni siquiera lo tengo que explicar, pero a mí me gusta que el rompimiento sea confirmado con el cierre de una vela. Muy bien, esto lo vamos a ver más a detalle, pero quiero dejarlo claro de una vez, ya que veamos ejemplos en el mercado real, va a quedar más claro. Y bueno, la consolidación se caracteriza por hacer cosas muy confusas. La verdad son muy fáciles de identificar en mi opinión, pero muchas veces los traders, por tratar de seguir exactamente qué está haciendo el precio en cada momento, tratamos de buscar cosas que realmente no son. Algo que yo comento mucho en mi grupo gratis de Telegram, que por aquí abajo les dejo la descripción, ahí comparto pues todos mis análisis en tiempo real, es que entender el mercado no significa que sabes qué va a hacer el mercado en cada preciso momento o qué está haciendo en cada preciso momento. Es más normal de lo que creen no entender qué está pasando con el mercado en escenarios así, por ejemplo. Pero entender el mercado es encontrar una estrategia que te permita encontrar movimientos claros para tus ojos, que en mi opinión sería algo así o algo así, y poder crear escenarios no ideales, sino de altas probabilidades para comprar o vender. Muy bien, pero vamos a estar hablando de esto más a fondo más adelante. Solamente quería hablar de los tipos de estructura antes de empezar para que quede todo claro. Muy bien, ahora veamos ejemplos en el mercado real de manera sencilla, ¿ok? Muy bien, ahora vámonos al mercado real. Aquí estoy en la temporada de 4 horas en euro dólar. Como pueden ver, aquí la estructura es claramente alcista. Entonces vamos a marcar rápidamente los altos más altos y los bajos más altos. El precio comienza aquí, rompiéndome este nivel de aquí, de manera contundente, con cuerpo cerrando por arriba de este nivel, haciendo retrocesos. El siguiente punto a romper para confirmar una estructura alcista es este de aquí. Por ejemplo, esto todavía no confirma una continuación de estructura alcista, sino hasta acá. Hasta que justamente esta vela de aquí cierra su cuerpo por arriba de este alto anterior. Ok, entonces aquí ya tenemos la continuación de la estructura hasta acá. Muy bien, seguimos haciendo un retroceso que respeta el retroceso anterior. Es muy importante eso. Y seguimos haciendo un alto más alto, un retroceso, y el precio todavía no rompe este nivel
de manera clara para continuar una estructura alcista. Ok, como pueden ver, el precio aquí está rechazando un par de veces este nivel. Entonces hay probabilidad de que el precio comience a retroceder o a cambiar de estructura. Pero nosotros no nos anticipamos a eso, sino que reaccionamos a lo que el mercado ya esté haciendo. Muy bien, este es un ejemplo muy claro de una estructura alcista. Vamos a buscar ahora una estructura bajista. Muy bien, que se puede ver aquí de manera clara. El precio rompe este bajo, creando una nueva estructura. Hace un retroceso aquí. Muy bien, ahora el precio me tendría que romper aquí de manera contundente para seguirlo considerando una estructura bajista que para mí no ocurre sino hasta acá, ¿ok? Para mí este no es un rompimiento tan claro, para mí no ocurre sino hasta acá. Aquí tenemos cierres de vela por debajo de este bajo anterior. Muy bien, entonces el precio retrocede, sigue rompiendo de manera contundente. El precio me hace lo que pareciera un retroceso para seguir cayendo, pero el retroceso real es acá. Y este sigue siendo un retroceso válido porque, si se dan cuenta, no me ha roto el nivel protegido del que les hablé de este alto. Muy bien. Incluso todavía este nivel de aquí sigue siendo un retroceso válido. Y esto pasa mucho. Pasa que vemos por aquí indicios de retroceso, metemos una venta y el precio nos saca en stop. Creemos que el precio ya cambió de estructura, queremos operar el retroceso por aquí, el precio sube tantito y ¡pum! Cae. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque un rompimiento de estructura no se va a confirmar, por ejemplo, hasta que el precio no rompe de manera contundente, como aquí, que rompió este alto que es el nivel protegido de acá. Ahora sí aquí el precio retrocedió y comenzó a subir. Muy bien, si ahorita no les queda muy claro este tema del que acabo de hablar, es un poco de subestructura que vamos a tocar más a profundidad en este tema de estructura de mercado, que no sé bien en cuántos videos vaya a quedar, si en uno o dos. Voy a tratar de que no sean muy largos, pero la verdad es que en el tema de estructura básica no quiero demorarme tanto porque sé que son conceptos básicos que se enseñan en muchos otros videos, ¿sale? Aquí el objetivo de este curso como tal es que ustedes pues puedan entender cómo opero yo y obviamente yo tratar de estructurar mi forma de operar pues de manera clara para quien esté viendo este video. Muy bien, entonces aquí el precio estaba haciendo una estructura alcista, el precio tenía que romperme este alto para confirmar la continuación de la estructura. ¿Qué pasó aquí? Aquí pudo que hubiera un retroceso pequeño, algunos traders que creyeron que el precio iba a seguir subiendo, pero ¿qué pasó? Que aquí el precio comenzó a cambiar de estructura. Muy bien, ahorita no vale la pena que nos enfrasquemos en por qué cambió de estructura, simplemente en entender como tal, pues la estructura de mercado, los cambios de estructura, en qué momento se dan, cuando el precio rompe un nivel protegido de los que les he estado hablando. Ok, vamos a seguir marcando por aquí un poco de estructura. Podemos irnos a otro par si quieren, de otra temporalidad, no sé, se me ocurre el qué les parece la libra yen, no sé, por cambiar algo completamente radical y vámonos a, por decir algo, una hora. Vamos a marcar la estructura. Muy bien. Yo lo que veo es que el precio venía aquí haciendo una estructura bajista. Todo esto para mí no es válido como estructura alcista hasta que el precio no me rompa este nivel de acá. Ahora sí que aquí para mí comienza la verdadera estructura alcista y los pequeños retrocesos que pueden ser tan grandes o tan pequeños pues como cada quien lo interprete. Por ejemplo, para mí todo esto sigue siendo parte del impulso originado por este retroceso de aquí. El rompimiento de esta vela para mí es el que confirma que esto debería de seguir siendo alcista después de romper este nivel protegido. Vamos a continuar. Entonces aquí el precio rompe hacia arriba, hacia el retroceso. Tendría que romper aquí el precio para seguirlo considerando alcista o romperme mi nivel protegido de por acá. Vamos a ver, esto es muy interesante. Vamos a ver de manera clara cuál sería mi nivel protegido que el precio tendría que romperme para considerarlo bajista, ¿ok? Vamos a cambiar de herramienta. El precio venía aquí así. Perfecto. Rompió aquí, es un retroceso aquí. Muy bien, rompió hasta acá.
porque para mí no hubo un rompimiento claro hasta que el precio rompió con esta vela, como ya les dije. Y miren, el retroceso, o más bien el bajo que el precio tendría que romper para confirmar el cambio de estructura, sería ese de ahí. ¿Ya vieron la importancia de identificar bien los puntos que el precio debe de romper para cambiar de estructura? Mucha gente a lo mejor por aquí o por acá creyó que el precio ya estaba cambiando de estructura, pero la realidad es que no. Sí dio un movimiento confuso por aquí por en medio, pero hay que entender que no importa tanto lo que pase en medio, sino lo que pase hasta arriba y hasta abajo. Eso es lo que importa. Todo lo de aquí en medio se llama subestructura y la vamos a ver más adelante para saber cómo interpretarla. Pero realmente aquí el precio continuó con una estructura alcista, en ningún momento cambió a estructura bajista. Entonces el precio después de romper hizo el retroceso aquí, rompió hasta acá y les voy a decir por qué para mí ese es el punto válido de rompimiento. Mucha gente podría interpretar que es aquí y que el precio hizo el retroceso haciendo este como el punto protegido y aquí sí que ya comenzó a ser estructura bajista. Y les voy a decir algo, en esta temporalidad, en una hora, no. Porque como les digo, no hubo un rompimiento claro con un cuerpo para confirmar que este primero fue un alto más alto y que luego este fue roto y que luego este rompió ese alto más alto creando un nuevo alto. Es por eso que para mí alto de todo este movimiento es este de acá. Pero si nos vamos a otra temporalidad, puede que sí se pueda ver de manera más clara, pues ahora sí el cambio de estructura. Miren lo que les digo. Aquí el precio sí que rompió con un cuerpo de vela el alto anterior. Entonces aquí sí se confirma que hubo un retroceso, creando aquí el nivel protegido y ahora sí el precio está bajando en estructura de 15 minutos. Y yo sé que se están preguntando, Mr. Pepe Pips, pero ¿qué hago si en una hora la estructura es alcista y en 15 minutos es bajista? No se preocupen, todavía no llegamos a esto. Este primer video vamos a hablar en cómo identificar cuándo un precio cambia de estructura o cuándo se confirma que un precio sigue en la misma estructura. Vamos a seguir hablando de qué niveles tendría que romper el precio para confirmar qué es lo que está pasando. Muy bien, vámonos a otro par. Vámonos a otro par. Por ejemplo, se me ocurre ir al oro, que mucha gente le huye al oro, porque de repente hace cosas así, miren. Por eso quería ver el oro para encontrar ejemplos de movimientos laterales. Como tal, yo creo que en una hora es más claro. Ahí está. Vamos a empezar a marcar qué les parece desde aquí y hasta el final para terminar con este video. Muy bien. El precio empieza siendo bajos, como tal. Me hace un retroceso. Me rompe de manera contundente con cuerpos para crear un bajo más bajo, siendo este de aquí el punto protegido. El precio retrocede hasta aquí y luego me rompe. Vamos a ver en dónde me rompe el precio de manera contundente. Este tema de saber identificar a lo mejor en qué momento sí es un rompimiento claro y en qué momento no, se los va a dar mucho la experiencia y practicar esto, porque hay que tener un criterio y ser un poco flexibles para identificar este tipo de rompimientos, que para mí no son válidos de acuerdo a mi experiencia. Para mí un rompimiento válido es este de acá. Entonces para mí el retroceso terminó aquí, continuó hasta acá, siendo este mi nivel protegido. Vamos a seguir marcando la estructura. Vamos a ver. Ok, el precio me hizo un retroceso. Incluso podríamos considerar como un retroceso este de aquí. Esto como un rompimiento. Esto como un retroceso que si nos damos cuenta no rompió el nivel protegido. Me siguió bajando. El nivel protegido, miren cómo se respeta aquí. Es lo que les digo, esta parte para tratar de considerar si esto sería un rompimiento válido o no. La verdad es que para mí no, te lo da la experiencia, pero tampoco creo que hay que ser como quebrarnos tanto la cabeza para tratar de identificar esto. Para mí la clave es si rompe fuerte y sigue rompiendo. Por ejemplo, aquí rompió,
pero se regresó luego. Aquí rompió, pero se regresó luego. Y aquí sí que rompió y siguió bajando. Vamos a seguir marcando la estructura. Ok, entonces el precio retrocedió aquí. Siguió rompiendo para mí hasta acá. Retroceso pequeño. Un rompimiento que para mí a lo mejor no sería válido. Pero aquí el precio, miren, me rompió el nivel protegido de manera contundente con estas velas. Entonces hizo un retroceso. Este es el nuevo nivel protegido. Ahora para digamos, una estructura alcista. Vean aquí cómo lo respetó a la perfección. Y me empezó a hacer altos más altos y bajos más altos. Alto más alto, bajo más alto. Y continuamos con la estructura alcista. Muy bien, que para mí sigue siendo aquí. Muy bien, este es el nivel protegido. El precio me tendrá que romper aquí para continuar con la estructura alcista. ¿Qué pasa? Que el precio rompe, pum. Aquí, todo esto te confirma que se pueden comenzar a buscar ventas. A lo mejor en temporalidades más bajas. Ahorita estamos en 1 hora. Podrá ser en 5 minutos, en 2 minutos, pero más adelante vamos a ver eso. Pero el precio sí que puede hacer esto de manera pues regular. Hacerte un rompimiento hacia un lado e inmediatamente luego hacia el otro. Es lo que les decía hace rato, que aunque en teoría nos enseñan que una estructura alcista se ve así de bonita y una estructura bajista se ve así de bonita, la realidad es que muchas veces pasa que se da pues, de manera muy loca. Podríamos tener una estructura alcista que va así, con retrocesos súper chiquitos. La gente cree que va a caer porque empezó a retroceder y dice, no, esto ya está muy alto, de seguro cae, y sigue subiendo, ¿no? O de repente que está haciendo cosas hacia abajo, te rompe hacia arriba, luego te vuelve a romper hacia abajo. Entonces, pues como se dan cuenta, una estructura bajista y una estructura alcista no siempre son tan perfectas. Y esto de aquí es un ejemplo claro. Miren nada más, ¿no? Es lo que les decía. El precio estaba haciendo estructura alcista, luego bajista, luego otra vez alcista, y esto es muy común. La tarea es tratar de encontrar, por lo menos al principio, pues formaciones lo más clara posible del precio haciendo estructura bajista o estructura alcista. El oro es un par que muchas veces hace movimientos raros. Y a esto quería llegar, ¿no? Aquí continuamos con la estructura alcista, la verdad es que es muy claro. Pero luego llegamos a momentos en donde el precio pues realmente empieza a hacer cosas raras, ¿no? Como por aquí, ¿no? El precio parecía estar haciendo una estructura bajista, rompiendo, pero aquí me respetó el nivel protegido, pero aquí no me rompió como para seguirlo considerando bajista, me empezó a hacer cosas raras, luego de repente me rompe hasta acá para hacer una estructura alcista, pero todo esto, ¿qué hacemos con todo esto? Pues yo les voy a decir qué hacer cuando veamos cosas así. Nada. Interpretar la estructura realmente no es tan difícil. Lo difícil es no hacer nada cuando no vemos una estructura clara, cuando vemos consolidaciones. Muchas veces como traders queremos operar 2, 3, 4, 5 veces al día, pero vamos a suponer que tú eres un trader que solamente opera un instrumento. Va a haber momentos que el precio de tu instrumento esté así. Por ejemplo, esto duró, vamos a ver cuánto duró. 17 días. ¿Serías capaz de estar 17 días viendo el mercado sin meter una operación? Si tu respuesta es que no, es que probablemente estés haciendo algo mal. Ahora no quiero decir que esto va a pasar siempre, pero sí que puede que haya momentos del año en el que pase esto. Los traders más rentables que yo conozco y de los que aprendí, sí que han pasado días, semanas e incluso hasta un par de meses sin meter operaciones. Porque es lo que les digo, no se trata de entender lo que hace el precio exactamente en cada momento. Yo aquí pues no sé qué está haciendo el precio, pero tengo una estrategia que me permite identificar los momentos que para mis ojos son buenos para poder crear un escenario de posibles compras o ventas. Y muy bien traders, con esto concluimos con el primer video de estructura de mercado.
Tal vez podrías pensar que fue algo muy básico, pero no quería comenzar este curso sin hablar de los fundamentos, sin hablar de lo que para mí es más importante en el trading, que es la estructura de mercado, y de manera básica así para comenzar. Y si llegaron hasta este punto, yo creo que vale la pena que los spoilee con el tema del siguiente video, porque para mí va a ser muy interesante, sin importar si eres avanzado, intermedio o principiante. Estoy seguro que te va a servir porque vamos a hablar de subestructura y fractalidad. Vamos a hablar del error que comete el 95% de los traders. Por eso te digo que no importa qué tan avanzado seas o qué tan avanzado crees que eres. Estoy seguro que lo que voy a decir en ese video, así como en este, te va a servir. Aparte de subestructura, vamos a hablar de fractalidad, que es la estructura a través de distintas temporalidades y cómo, sin importar en qué temporalidad estés, los conceptos aplican igual en todo momento. Entonces, si no te lo quieres perder, suscríbete al canal, dale like al video y activa las campanitas para que YouTube te avise en el momento en el que lo suba. Y sin más por el momento, me despido de ustedes con este video. Espero que les haya servido, aunque son conceptos básicos, yo creo que valió la pena repasarlos. Que estén muy bien.